Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra entrega de su programa favorito dominical, Puntos de Vista. Hoy tenemos dos importantes entrevistas, en la primera de las cuales tendremos como nuestro invitado al buen y viejo amigo, pero viejo de no de edad, sino del tiempo que tenemos de amistad. Nos conocimos antes de nacer. Don Antonio Cruz, él es presidente de CONACER. Con él vamos a conversar luego que hagamos una breve pausa comercial. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Licenciado Antonio Cruz, buenos días y bienvenido a Punto de Vista. Buenos días a ti y a toda la teleaudiencia nacional e internacional. Estamos prestos para recibir la entrevista que tú nos puedas hacer, preguntarte cómo está el rating antes de y cómo va a estar después de. Licenciado, ahí en el sector suyo, usted tiene décadas, yo lo conozco de hace, por lo menos bregando. Hace un rato. Estamos en contacto desde los años 90, comenzando por ahí. Yo no sé de antes para atrás cuál era su rol, pero yo sé que le estoy siguiendo de por ahí. Y usted ha estado siempre involucrado en la parte del comercio, no es, diría yo, como en el comercio mediano y hasta pequeño, no esas grandes empresas comerciales. Y se habla de un segmento donde la formalización parece que no es muy abundante. A veces se dice que la economía informal es tan grande como la formal, por lo menos en cuanto al empleo y a otras cosas. Pero siempre ha habido la necesidad de la formalización. ¿Por qué es tan difícil formalizar, por ejemplo, el sector de las MIPYME? Mira, yo pienso que el sector de las MIPYME, y es lo que dan los números, porque en el año 2021 la ONE, que es la Oficina Nacional de Estadística, hizo lo que se llama la encuesta en hogar, donde se determinó la cantidad de debilidades que tienen las MIPYME, pero también el nivel de formalización de las MIPYME. Por ejemplo, tú tienes dos números en el mercado, uno que te lo da la Dirección General de Impuestos Internos, por los números que tiene de las MIPYME que tienen RNC, y otro te lo da la Dirección General, te lo da el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que habla de, cada uno tiene una cantidad que dice. Por ejemplo, la DGI dice que hay un 16.1% formalizada, y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME dice que hay un 16.6%. Estamos hablando de la diferencia, no es mucha, pero que ITO habla de las que están formalizadas, pero que quizás de esas que están formalizadas no tienen RNC y por eso no están registradas en la DGI. Mira, el problema de la formalización de la MIPYME viene, y es lo que nosotros hemos podido determinar. Primero, hay una serie de hallazgos que las MIPYMEs alegan por las que no se formalizan. Algunas se han formalizado, y después que han probado la formalización, han retornado de nuevo a la informalidad. ¿Por qué eso se da? Porque los negocios es ganar, ganar. Tú ganas y yo gano.
Si tú me vendes, tú ganas. Y si yo te compro, yo tengo que ganar, porque de lo contrario es imposible. Yo le echo la culpa, o diría que los gobernantes de turno no han entendido que las MIPYMES, que son las que generan los recursos para que el Estado pueda resolver los problemas que por lo que se compromete en campaña política, no han tomado en consideración la importancia que tiene ese sector y muy pocas veces han destinado programas dirigidos, que esos programas dirigidos a ese sector beneficien al Estado y se beneficien ellos. El Estado tiene que ver las MIPYMES y la formalización y implementar un sistema que le permita a esas MIPYMES ver la formalización como parte de su negocio, porque la formalización también le deja beneficio. Y de lo contrario, mantienen la empatía de no formalizarse. Debía ser un objetivo, por ejemplo, de la MIPYME, porque el Estado es el mayor cliente que tiene la economía, porque es el mayor comprador. Claro. Porque el Estado compra al año más de 500,000 pesos en bienes y servicios. Sí. Pero si tú no estás formalizado, tú no puedes tener acceso al Estado. Claro, pero te doy este dato. Mira qué pasa. Porque cuando yo digo que el Estado debe crear mecanismos, programas que vayan en beneficio de que las MIPYMES las vean como un beneficio tanto para el Estado como para ellas. Por ejemplo, el 81% de las MIPYMES no tiene vivienda propia. ¿Por qué no tiene vivienda propia? Porque no tienen la capacidad de poder liberar. O sea, local. No, local comercial es una cosa, pero y vivienda es otra cosa. Pero que la vivienda... La vivienda es que nos vive su familia. Porque bueno, pero entonces los propietarios de la MIPYME. O sea, que no son propietarios de MIPYME. No tienen, las MIPYMEs no tienen, el 81% no tiene vivienda propia. Las MIPYMEs, aunque tenga quizá un local que sea propio, pero vivienda propia el 81% no lo tiene. Pero hay otra cosa. El 85% no tiene seguro médico familiar. ¿Y por qué no implementar un programa que le permita a la MIPYME comprar una vivienda? ¿Por qué no pueden comprar una vivienda? Porque no pueden liberar de su negocio, que no tiene tanta fuerza y que quizás tiene que comprar mañana lo mismo que vende hoy, porque la demanda no puede liberar esa cantidad. 350,000, 250,000 pesos, sacárselo junto al negocio. Entonces el Estado, nosotros le proponemos, vamos a hacer una especie de fideicomiso para que el Estado nos apoye en lo que tiene que ver con el inicial, lo que tiene que ver, que reciban que sea un bono. Pero lo mismo también decir, bueno, tú que no tienes seguro médico familiar, ni tu familia, eso no, vamos a implementar un programa médico de seguro familiar que también tú lo puedas tener. Entonces, a cambio de eso, tú te formalizas. No sé si yo te doy esto a cambio de esto. Porque una MIPYME que no tenga seguro médico, el negocito se le puede ir con una enfermedad de cualquiera. Porque son inversiones que son en efectivo. Y ahora mismo tú sabes lo que pasa con una gente que no tenga seguro, que vaya enfermo a una clínica, lo primero que le piden es un depósito. Ya no como antes, que te piden un depósito. Entonces, esos son programas que deben ser implementados por el Estado, en el sentido de que yo tengo un sistema de vivienda dirigido a las MIPYMES y tengo un sistema de seguro médico familiar dirigido a las MIPYMES. Ahora, para eso se crean los requisitos. Para tú poder lograr estar en el proceso de la vivienda y optar por una vivienda, tienes que formalizarte. Para tú poder estar en un programa médico familiar, tienes que formalizarte. Y eso es un mecanismo que permite realmente que el Estado reciba recursos y que con lo mismo que tú vas a pagar, tanto de impuestos, de ahí mismo puede salir el mismo pago tuyo de la vivienda y el pago del seguro médico familiar. Eso es parte de la disconformidad. Por otro lado, me gustaría que esa explicación la demos en el próximo segmento, porque nos están haciendo señas los chicos que debemos hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con el presidente de CONACER, don Antonio Cruz Rojas. Hablaba sobre las dificultades y las posibilidades que tienen las MIPYME para formalizarse. Yo diría que no son las MIPYME en sentido sí, sino los propietarios de MIPYME, porque la MIPYME es una figura en sí que sí, pero cuando hablamos de los MIPYME, estamos hablando de los propietarios de MIPYME. Sí, pero exactamente. Si decimos MIPYME, sí, hay sí. MIPYME que pueden ser una SRL, una... Sí, sí. Sí. Y de alguna sugerencia que tiene como para eliminar todos esos obstáculos. Tú ibas a citar otra fase de la sugerencia que tiene. Sí, mira, nosotros hemos sido unos abanderados de lo que es lo que son los programas de educación dirigidos a las MIPYME, y hemos determinado que el problema de las MIPYME, sobre todo en el mismo proceso de formalización, no está exactamente en los recursos, está en la falta de educación, la falta de conocimiento, porque es una doble vía. Cuando te digo que es una doble vía, en la misma forma como esas MIPYME no se formalizan y no optan por no formalizarse, tampoco conocen cuáles son las facilidades que da el Estado y las facilidades que le da el mercado nacional como el mercado internacional, la banca comercial y todo lo que tiene que ver con economía formal. El que no es tan formalizado no lo puede lograr. Entonces, en ese sentido, el mismo comerciante, el mismo propietario de MIPYME que no se formaliza, también limita su radio de acción. ¿Por qué lo limita? Porque ¿con quién va a hacer negocio? Normalmente con el que está formalizado. El que no esté formalizado va a hacer negocio normalmente con el que no está formalizado. Porque el que está formalizado, de alguna manera, va a implementar el sistema de negocio donde tú puedas transparentar lo que tú hagas y tú puedas tener la doble vía. Cuando digo la doble vía, me refiero que el negocio, cuando compra con ITEVI, le cagan un ITEVI, pero cuando él vende con ITEVI, él puede deducirse, hacer la doble partida, porque el ITEVI, por ejemplo, es una doble partida. Lo que te cargan a ti, lo que adelantó. Compensar lo que adelantó. Ese es un proceso. ¿Qué nosotros estamos planificando para eso? Nosotros hemos hecho un análisis de investigación con relación a lo que es el nivel de estudio de las MIPYME, tanto en Centroamérica como en América Latina y en muchos sitios del mundo. Y no existe una escuela para la MIPYME. Nosotros el año que viene, si Dios quiere, vamos a inaugurar lo que va a ser el Instituto Escuela de Capacitación para las MIPYME, donde vamos a elaborar un pensum, donde vamos a recoger en ese pensum todas las ideas que están sueltas, porque hay muchas ideas sueltas. Tú tienes que cada uno de los organismos del Estado, por ejemplo, tiene una idea de cómo manejar la MIPYME y elaboran programas y realizan diplomados y realizan actividades educativas, pero no hay un punto de partida donde tú digas, déjame yo comenzar desde aquí para yo saber cómo yo manejar una MIPYME, cómo yo manejar la variable de esa MIPYME y tenerlo plasmado que te sirva como si fuera un pensum para tú desarrollarte cronológicamente. Los mismos estudios dicen que el 50% de las MIPYME mueren prácticamente la mayoría en los primeros 5 años. La mayoría mueren, el 50% muere, justamente porque no conocen la asociatividad, no conocen la cadena de valor, no conocen la importancia de la bancarización, no tienen un conocimiento adecuado de lo que son los procesos administrativos y cómo aplicarlos, y aparte de eso muchas veces participan de préstamos de manera informal, que la tasa es muy alta y eso no le permite poder crecer. Y sobre esa línea nosotros estamos trabajando. Hay un aspecto que no sé, no he oído a CONACER hablar del tema, no sé si es que su radio de acción no llega tan lejos, y es el tema del comercio con Haití. Hemos hablado varias veces y hemos hecho publicaciones sobre eso. Incluso hemos dicho... Lo que pasa es que quiero que la haga aquí. Sí, claro. Hemos dicho que, por ejemplo,
el presidente ha sido un acérrimo defensor de la soberanía nacional y lo entendemos prácticamente, pero sí entendemos que en cuanto a lo que fue el cierre de las fronteras, pudo haberse hecho con una mejor planificación porque ha afectado a la economía independientemente, porque si tú tienes un mecanismo de venta, de entrega de productos aéreos, marítimos y terrestres en un país que lo tiene ya de por vida, cerrarlo de la noche a la mañana es muy complicado porque se ha perdido muchos negocios. ¿Y qué hemos hecho con el río? El río lo van a inaugurar supuestamente ellos, los haitianos. Yo pienso que aparte de eso, ese mercado binacional, porque el río está... ¿Cuántos productores han perdido su producción? Han tenido que donar sus propios animales que han criado, tanto avícola como ganado, como gallina, etcétera, que han tenido que donarlo porque no lo pueden mantener, porque no tienen dónde lo van a vender, ni tienen mercado para eso. ¿Cuántas gallinas se están sacrificando para que no haya, para bajar el nivel de producción de huevos? Porque los huevos que se estaban enviando, por ejemplo, para Haití, que fue cerrado de manera implanificada, todo eso es pérdida para el comercio. Por otro lado, el Estado no tiene los recursos necesarios o no tiene plasmado en su presupuesto general de gasto, tener que cubrir todos esos casos que pasaron. Subsidio. Por otro lado, subsidio. Por otro lado, tú tienes que, por ejemplo, en Dajabón, que hay 4 municipios, en Dajabón, que hay 4 municipios, más de 4.500 MIPYMES que hay en esos municipios, la mayoría, la venta le han bajado más del 50% y han anunciado que van a suspender el 50% de los empleados, porque si tú calculas que cada una tenga por lo menos 2 empleos y la multiplica por 4.500, te va a dar alrededor de 10.000 empleados. Cuando tú tiras los números, y que tú digas que vas a retirar el 50% de ellos, estamos hablando de que algunos 5.000 empleados van a quedar sin empleo. Pero aparte de eso, los mismos movimientos eléctricos, los motoristas, etcétera, que hacen los tricicleros, etcétera, que vivían de eso y que era una economía informal, pero popular, que le permitía a la gente comer. Los motoristas dicen, yo montaba 25, 30 personas diarias, ahora no estoy montando a nadie, o quizás monto uno en el día. O sea, todos esos factores han afectado la economía, pero se ha afectado también la importación de cemento, se ha afectado la producción de pollo, la producción de huevos, de gallinas y muchísimos rubros más, pero hay muchos comerciantes que estaban en la frontera y que estaban en el mercado binacional, que le fiaban productos a los mismos haitianos que venían cada 8 días a comprar y ahora le han fiado y no han podido cobrar su dinero porque no hay manera de cómo conectarse con ellos. Don Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación y esta es su casa, a ver si usted como que se desaparece o viene por la otra. No, porque los programas se van cuando uno lo invitan. Este es un programa. Este es un programa. Cuando uno lo invita, vine porque usted me invitó. Bueno. Así que gracias de nuevo y a ustedes, amigos televidentes, continúen ahí, que luego de unos interesantes comerciales viene la segunda parte de Puntos de Vista.